Buenas, mi nombre es Gianni y el día de hoy les voy a estar presentando esta plática que vamos a abordar prácticamente lo que viene siendo la importancia de la planificación familiar y la implementación de la ESI, lo que viene siendo la educación sexual integral, que más que nada nos vamos a centrar en los principales retos y desafíos que la juventud tiene que enfrentar en los contextos actuales de la sociedad mexicana. Para abordar principalmente este contexto tenemos que partir de la siguiente frase: poco se habla y mucho sucede. Y esto más que nada ejemplifica lo que es el contexto actual de lo que se vive en México. Muchísimas adolescencias se ven afectadas por lo que viene siendo el embarazo adolescente y por cuál viene siendo la causa principal de este suceso, de esta problemática. En sí, la raíz podríamos decir que es la falta de educación, una falta de educación sexual que no se implementa. Pero hay veces en las que ni siquiera esta educación sexual puede ser implementada cuando ni siquiera la educación básica es ni siquiera implementada en algunas áreas, enfocándonos en lo que viene siendo en algunas áreas rurales, que es la mayoría o la gran parte de lo que comprende el territorio mexicano. Entonces, hablando en términos generales, podríamos decir que el inicio de las relaciones sexuales en los últimos años ha descendido en lo que es en edad. O sea, quiere decir que las juventudes ahora inician su actividad sexual a una edad muchísimo más temprana, lo que conlleva, obviamente, a que haya embarazos adolescentes en altas tasas en lo que viene siendo en respecto a años anteriores. Pero, ¿esto por qué sucede primordialmente? De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, que esta fue realizada en 2018, aquí nos explican prácticamente que no es tanto a la edad que las mujeres, en este caso que fueron la población encuestada, no fue tanto la edad en la que iniciaron su actividad sexual, que no fue tan joven, que la podemos ahí optar a los 17 años en promedio, sino el hecho de que la mitad de esta población ni siquiera utilizó métodos anticonceptivos, porque había dos situaciones. Una, ni siquiera sabían cómo utilizarlos, y dos, ni siquiera habían planeado mantener alguna relación sexual. O sea, desde ahí hay una magnífica red flag en la que nosotros nos podemos enfocar en decir, ok, aquí hay una necesidad de implementar una educación sexual integral y de manera urgente. Entonces, brincamos a un estudio muchísimo más reciente, que fue realizado en 2022 por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y aquí nos informan que prácticamente una de cada 5 niñas o adolescentes de entre 12 y 19 años, obviamente, habían iniciado su vida sexual entre este intervalo de edades, lo cual es obviamente un intervalo de edad muy pequeño en comparación a lo que habíamos visto previamente en lo que era promedio, pero lo que más que nada nos alerta es que más de la tercera parte habían tenido o habían estado en una situación de estar embarazadas. O sea, quiere decir que obviamente el hecho de lo que del estudio anterior nos había arrojado, de que no habían utilizado algún método anticonceptivo o que ni siquiera habían planeado tener la relación sexual, o sea, que no se habían preparado para la actividad, nos había llevado como consecuente a que obviamente pudiera suscitarse esta situación, lo cual es por obviedad que pudiera suceder. Entonces, ¿cuál es la única opción que nos queda a nosotros como población? Decir qué es lo que nos hace falta. La educación sexual integral, implementarla. Más allá del estigma que existe sobre si es bueno, malo, satanizarlo o no, es indispensable. En términos generales, y de acuerdo a lo que nos han arrojado en encuestas recientes, es indispensable. ¿Por qué? Porque además de ya de decirles a los jóvenes cómo utilizar métodos anticonceptivos, más que nada los capacita para poder tener las habilidades y los conocimientos necesarios para poder tomar decisiones respecto a su sexualidad de manera consciente, para evitar no solo embarazos adolescentes, sino también prevenirlos de situaciones, por ejemplo, de abuso, en situaciones de, por ejemplo, adquirir alguna enfermedad sexual, entre otras. Por hablar solamente por encima de lo que una educación sexual integral podría beneficiar. Además, esta misma educación sexual nos podría dar los beneficios de que también se hagan reconocibles los derechos sexuales y reproductivos a los cuales tanto hombres y mujeres estamos a disposición de disponer nosotros mismos. Esto con la finalidad de que hagamos valer de los mismos, en este caso, por ejemplo, a exigir la disponibilidad y el acceso, por ejemplo, a la planificación familiar, a métodos anticonceptivos, a chequeos médicos, entre otros. Y ahora bien, enfocándonos en lo que viene siendo la importancia de la planificación familiar, una vez nosotros tenemos entendido que, es uno de nuestros derechos y es un servicio más que nada que se puede brindar en tu unidad médica o en tu centro de salud más cercano, al cual puedes acudir libremente y que se te tiene que otorgar de manera gratuita y sin ningún problema, seas mujer, seas hombre, a la edad que tengas, obviamente teniendo una edad adecuada. Los servicios y beneficios a los cuales puedes acceder son los que te enlisto ahí. Es apoyar una planificación familiar en caso de que tú quieras, obviamente, tener un embarazo futuro. Estamos hablando de mayores de edad, personas conscientes que puedan tomar la decisión de poder elegir sobre realizar o formar una familia. También hablamos sobre la adecuación de un método anticonceptivo. Si eres mayor de edad, tú decidir junto con tu ginecólogo, viendo cuál es el mejor método anticonceptivo que tanto tu cuerpo como tu persona se adecúan mejor a ti. Y también, tanto si eres menor de edad y vas acompañado de algún mayor, que en este caso de preferencia sea tu tutor o en este caso tus padres, pueden también implementar ese servicio en ti. Y sobre todo, aquí hago un hincapié en los estados en los que puede ser específicamente legal realizar un procedimiento de ILE, que es la interrupción legal del embarazo. También están obligados estas instituciones y este personal a brindarte apoyo e instruirte en cómo puede llevarse a cabo estos procedimientos si eres una mujer que llega a pedir apoyo en respecto a estos temas. Todo esto conlleva a por qué es importante conocer la planificación familiar y por qué es importante también saber que existe y saber que es un derecho del cual también disponemos tanto hombres como mujeres, y especialmente que las mujeres lo conozcan, que por defecto es algo del cual no se debe de pasar por encima ni ignorar. Ok, y hablando sobre estigmas
hablando sobre retos en sí y desafíos que la juventud actual tiene que enfrentar en respecto a la actualidad que nos tocó vivir, en la actualidad, en el contexto que nos rodea. Obviamente, los retos más grandes y desafíos que tenemos que enfrentar son luchar por romper el estigma, que es lo más grande que tenemos que romper en respecto a la ESI. Quitar eso de que está satanizado el hecho de implementar una educación sexual integral. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra educación y tiene que ser parte de nuestra educación. Otro es implementar la ESI, como esto va unado al comentario anterior de luchar por romper el estigma, y es porque necesitamos implementar este programa porque es necesario para las juventudes, pero no solo para esas juventudes, sino para las próximas generaciones que van a ser generaciones que son las próximas juventudes. Y al mismo tiempo, para que estas y las próximas pierdan ese miedo y esa vergüenza, porque aún existe el tabú, y ese es el punto, perder ese miedo, el tabú, a hablar sobre la sexualidad y hablar sobre estos temas de los cuales aún se sienten incómodos, pero de los cuales deberían de ser algo abierto al diálogo, sin que se sientan incómodos con miedo o a ser juzgados. Obviamente va muy correlacionado con el siguiente punto, que es combatir contra la discriminación hacia el género, específicamente femenino, quien es el más criticado por vivir una vida sexual activa, en respecto a disfrutar de su sexualidad. Esto queda claro muy bien y sabemos por qué. No necesitamos esconder demasiado en eso. Obviamente, en esta última diapositiva de los retos, hablamos sobre contar con una red de apoyo fuerte y sólida, que prácticamente describe todos los demás puntos, que es encontrar un lugar seguro, hablando de ya sea un espacio seguro donde se nos informe, ya sea en nuestro centro de salud, en nuestra unidad médica familiar, en donde haya profesionales de salud que estén capacitados y que nos den la seguridad a nosotros de sentirnos con la confianza de poderles compartir nuestras experiencias, nuestras inquietudes, nuestras incomodidades, así como ellos también tengan la capacidad de poder educarnos a nosotros de manera correcta y que de alguna manera nos beneficiemos mutuamente. Esos son los desafíos más grandes que, en mi perspectiva, son los que la juventud actual tiene que sobrellevar y aprender a poder vivir y romper en lo que viene siendo la lucha del contexto actual en la vida de la sociedad mexicana. Entonces, en conclusión, es urgente educar e informar, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es informar, es yo decirte, ok, existe esto y el otro, pero otra cosa muy diferente es comprender que eso es donde entra educar. Aquí, más que nada, es decirle, ok, población, me tienes que entender, mira, te estoy expresando lo que hay, lo que existe, lo que hay en respecto a encuestas, en respecto a tus derechos, en respecto a por qué es importante la ESI, pero también hay que educar, necesitamos que entiendas también el por qué es necesario implementarlos, el por qué es necesario romper con estos estigmas, con estos retos, enfrentarlos y luchar por ellos. Entonces, una vez comprendiendo todo el contexto de la situación, es más que pertinente que todos podemos entender el por qué esa es una situación de alerta, alarma y una por la cual, más que nada, trabajar de una manera ardua, constante y persistente hasta lograr la meta. Aquí les dejo algunos sitios de los cuales pueden consultar, que vienen siendo algunos links en donde pueden encontrar más información. Algunos son de planificación familiar, otros son de la OMS, otros son del gobierno del estado, otros también son algunas plataformas que pueden verlos por aquí, que son la Secretaría de Salud, Mexuan, que es también una plataforma que es de planificación familiar, que es especializada en México. Otra es Family Planning 2030, que también es una entidad que tanto tiene su sitio mundial, como también tiene su sitio en lo que viene siendo América Latina y el Caribe. También podemos acudir, obviamente, a lo que es instituciones públicas, como lo ya mencioné, la Secretaría de Salud, o en su defecto lo que viene siendo el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, como conclusión y cierre de esta plática, tenemos que tener muy en cuenta que hablar, acercarte a alguien de confianza y pedir ayuda siempre es mejor que todo y la mejor de todas las opciones en situaciones difíciles y que no podemos controlar. Especialmente cuando tenemos un tema tan delicado que engloba alguna de las esferas de los temas que hemos abordado previamente. Eso sería todo. Recuerden que pedir ayuda en respecto a planificación familiar, algún embarazo no deseado, alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna duda en respecto a cualquiera de estos temas, tienen la total libertad de poder acudir a cualquiera de los sitios que les he mencionado previamente o también visitar alguno de los links que les he dejado. Y sería todo por la plática de hoy. Muchísimas gracias.